Hola a todos, les doy la bienvenida a esta cápsula de farmacocinética, parte integral del curso de farmacología aplicada a enfermería. Mi nombre es Rodrigo Valenzuela y en este módulo recordaremos los procesos que el fármaco atraviesa en el cuerpo para finalmente llegar a su sitio de acción. Veremos cómo estos procesos afectan su efectividad y la seguridad en el paciente. Primero, recordemos que la farmacocinética es el área de la farmacología que estudia el paso y la velocidad de los fármacos a través del cuerpo y analiza el efecto que tiene en el organismo sobre ellos. En otras palabras, estudia la distribución del fármaco en el organismo y se centra en los cambios observados en la concentración plasmática del fármaco. Por otro lado, la farmacodinamia estudia la interacción entre el principio activo y los sitios específicos de acción, los receptores y el efecto que tiene el organismo en respuesta al fármaco. Cuando administramos un fármaco, a menos que su efecto esté limitado al sitio de administración, es esencial que dicho fármaco alcance la circulación sanguínea general para finalmente llegar al órgano o tejido donde despliega su acción. Para lograr esto, el fármaco necesita ser distribuido en todo el organismo, sirviéndose de la sangre como su vehículo para alcanzar su destino u órgano diana. No obstante, es posible que el fármaco alcance otros órganos, como aquellos involucrados en la eliminación del mismo, en los cuales se producirá su excreción. Además, algunos órganos pueden actuar como puntos de acumulación del fármaco, mientras que en otros simplemente el fármaco no tendrá ningún efecto. Es crucial recordar que en muchos de estos órganos, tanto el órgano diano como en los mencionados previamente, puede ocurrir el proceso de metabolización del fármaco, contribuyendo así a su eliminación del organismo. La absorción se refiere al paso de las moléculas del fármaco desde el lugar donde se administra hasta la circulación sistémica. Ocurre en todas las vías de administración excepto la tópica, que actúa localmente, y la intravenosa, que introduce el fármaco directamente al torrente sanguíneo. La absorción implica que los fármacos atraviesen una o varias capas de células y de membranas celulares para llegar a la circulación. Los fármacos que se inyectan en el tejido subcutáneo y en el músculo evitan la barrera epitelial, por lo que se absorbe más fácilmente a través de los espacios existentes entre las células endoteliales de los capilares. En los tejidos como el intestino, los pulmones y la piel, los fármacos deben atravesar primero una capa de células epiteliales con uniones estrechas. Por este motivo, la absorción de los fármacos que se administran oralmente se enfrentan a una barrera más importante comparados con los administrados por la vía parenteral. Además, cuando se trata de la administración de un fármaco por vía oral, hay que tener en cuenta el metabolismo de primer paso hepático. Este proceso implica la transformación inicial del fármaco por enzimas presentes en el hígado antes de que el fármaco alcance la circulación sistémica. En esencia, antes de que el fármaco pueda comenzar su viaje por el torrente sanguíneo, una parte de él se somete a un proceso metabólico en el hígado. Esta etapa temprana puede disminuir significativamente la cantidad de fármaco que finalmente llega a la circulación general. Por lo tanto, el metabolismo de primer paso hepático es un factor crítico que puede influir en la efectividad y la dosificación de los fármacos administrados por la vía oral. En consecuencia, el aspecto crucial del proceso de absorción radica en la cantidad de fármaco que pasará finalmente a la circulación, es decir, cuál es la concentración plasmática del fármaco, parámetro conocido como biodisponibilidad. Existen varios factores que afectan la biodisponibilidad y dentro de ellos encontramos las características de la forma farmacéutica, las vías de administración y los procesos que afectan una correcta absorción del principio activo. La figura ilustra de manera gráfica la biodisponibilidad de un fármaco administrado en una forma diferente a la intravenosa. Observamos en el gráfico el cambio de la concentración plasmática del fármaco en relación al tiempo. Se destaca que el fármaco alcanza su concentración máxima, identificada como Cmax, en un intervalo de tiempo conocido como Tmax, el cual refleja el momento en que se logra esta concentración máxima. Además, podemos identificar un límite superior que corresponde al nivel tóxico o concentración mínima tóxica, entendida como aquella concentración que si se supera origina efectos tóxicos en el individuo. También encontramos un límite inferior que marca el nivel efectivo, donde hallamos la concentración mínima necesaria para que el fármaco sea eficaz. Por debajo de esta concentración, el fármaco no demuestra eficacia. Entre estos dos extremos se establece el rango terapéutico, una concentración plasmática segura y efectiva para el uso del fármaco. En resumen, este gráfico nos entrega la información sobre la biodisponibilidad de un fármaco correspondiente al área bajo la curva, que es la zona de color celeste. Y nos permite comprender cómo varía la concentración plasmática de un fármaco a lo largo del tiempo y cómo este proceso se relaciona con su efectividad y seguridad en el organismo.
En términos generales, la biodisponibilidad de un fármaco está influenciada por las vías de administración seleccionadas. En el caso de la administración intravascular, el fármaco es entregado directamente al torrente sanguíneo, lo que elimina el proceso de absorción. Por lo tanto, la biodisponibilidad se encuentra estrechamente vinculada con la velocidad de eliminación del fármaco, es decir, cómo se disminuye su concentración plasmática a lo largo del tiempo. Por otro lado, en las vías de administración intramuscular, subcutánea y oral, la biodisponibilidad se ve afectada tanto por el proceso de absorción, es decir, cómo aumenta la concentración plasmática del fármaco en función del tiempo, como por la velocidad de eliminación. En estas situaciones, la biodisponibilidad es el resultado de un equilibrio entre la eficiencia de absorción y la tasa de eliminación del fármaco del organismo. En consecuencia de lo mencionado, es importante subrayar que el proceso de absorción desempeña un papel primordial en la determinación de la biodisponibilidad de un fármaco. Dentro del proceso de absorción, entran en juego diversos mecanismos de transporte. En primer lugar, encontramos la difusión pasiva, que ocurre en dirección a la gradiente de concentración. Además, se presenta la difusión facilitada, donde participan proteínas transportadoras que facilitan el movimiento de las moléculas del fármaco a lo largo de su gradiente de concentración. También tenemos la filtración de moléculas por poros de la membrana, el transporte activo, que involucra proteínas transportadoras para impulsar el movimiento de las moléculas en contra de su gradiente, y por último la endocitosis. En términos generales, la mayoría de los fármacos son absorbidos mediante difusión pasiva, a través de membranas biológicas. La velocidad de absorción guarda una relación directa con la gradiente de concentración del fármaco a lo largo de la membrana, así como con la superficie disponible para la absorción en este punto específico. Es fundamental considerar las propiedades fisicoquímicas de los fármacos, ya que éstas influirán en la absorción a través de la difusión pasiva. Entre los factores clave que debemos tener en cuenta se incluyen el tamaño de la molécula. Las moléculas de menor tamaño tienden una mayor facilidad para atravesar la membrana, lo que facilita su absorción. El grado de iniciación y el pKa. Dado que la mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles, su grado de ionización en un entorno acuoso dependerá del pH del medio y de la constante de acidez o pKa del ácido o base correspondiente. Como se ilustra en la imagen de la derecha, las moléculas no ionizadas pueden cruzar las membranas con mayor facilidad, a diferencia de las moléculas cargadas que requerirán transportadores específicos para aniones o cationes. Como los diversos fluidos biológicos presentan distintos niveles de pH, el pKa de un fármaco se define como el pH en el cual el 50% de las moléculas en solución se encuentran en su forma ionizada. Esto significa que la proporción entre forma ionizada y no ionizada de un fármaco varía dependiendo del pH del fluido biológico en el que se encuentra, lo que afectará la cantidad de fármaco que será absorbido. Finalmente, tenemos el coeficiente de partición. Este término se enlaza a la lipofilicidad y a la solubilidad de una molécula. Aquellas moléculas con un coeficiente de partición más alto son más liposolubles, lo que las predispone a una absorción más eficaz en comparación con aquellas que poseen un coeficiente de partición más bajo. Una vez que el fármaco entra en el torrente sanguíneo, inicia un viaje a través de todo el organismo, lo que nos lleva al concepto fundamental de la distribución. En esta etapa, los fármacos se dirigen hacia una variedad de tejidos con el propósito de alcanzar su destino terapéutico. Las moléculas del fármaco presentes en la sangre se desplazan hacia los diferentes tejidos que están siendo irrigados por la circulación, incluyendo el tejido adiposo, el hígado, los riñones, entre otros. La distribución del fármaco en los tejidos no es uniforme y está influenciada en gran medida por su solubilidad en diferentes medios biológicos. Como se puede ver en la imagen, los fármacos liposolubles pueden atravesar fácilmente las membranas celulares compuestas principalmente por lípidos, como las membranas de las células del sistema nervioso central y del tejido adiposo. Estos fármacos tienden a acumularse en tejidos ricos en lípidos y se distribuyen más eficientemente en regiones como el cerebro y el tejido graso. Por otro lado, los fármacos hidrosolubles que tienen una mayor afinidad por el agua tienen una distribución menos eficiente que los tejidos lipídicos. En su mayoría, se distribuyen en comportamientos acuosos como la sangre y otros fluidos corporales y tienden a permanecer en menor medida en el tejido con altos contenidos lipídicos. Cabe destacar que la solubilidad de un fármaco en agua y en lípidos puede ser modificada por su formulación farmacéutica.
Algunas formas de administración de fármacos, como la encapsulación en micelas o liposomas, pueden aumentar la solubilidad de un fármaco en lípidos y por lo tanto mejorar su capacidad de distribución en tejidos lipídicos.